¿Cómo es esta cuestión tuya de la medicina? Contanos un poco cómo es la historia tuya relacionada de la medicina y la música. Pues en realidad, en relación directa no hay. Quiero decir, yo en un buen día terminé de estudiar en el colegio, instituto y decidí pues ser médico. Pero antes de eso pues había iniciado una afición que con el tiempo se convirtió en enfermedad casi, una afición por la música, ¿no? Y entonces han ido creciendo de manera paralela mi ocupación como médico y mi afición por la música que finalmente cristalizó en algo más que una afición, porque empecé a escribir en revistas, empecé a escribir libros, a colaborar en la radio y al final se ha convertido en una especie de ocupación paralela, ¿no?, a la medicina. De ahí que en un momento dado alguien me bautizara como Doctor Soul para mis colaboraciones periodísticas musicales, porque aunque me gusta todo tipo de música, pero fundamentalmente la música negra y el soul, ¿no? Bueno, espera un poquito. A ver, yo lo que digo Vamos es despacio. esto. Yo sé que vos elegiste la carrera un poco para bancar la compra de los discos y todo eso y no poner en problemas a tu familia. Por ahí no lo querés contar, pero bueno. Pero, a ver, hay muchas personas, son amantes de la música, muchos compran discos, muchos escriben todo, pero bueno, ¿cómo se da esa llegada tuyo al mundo del espectáculo? Porque no es sencillo, o sea, hay mucha gente que es melómana y no llega a donde llegaste vos. Pues casi todo, como muchas cosas en la vida, fue casi casualidad, ¿no? A mí me gustaba mucho la música y también me gustaba mucho siempre escribir. Y en algún momento sí que me planteé que me habría gustado escribir en revistas de música. Y un buen día, pues por un conocido que escribía en una revista madrileña que empezaba a finales de los años 80 en Madrid, que se llamaba Boogie, pues estaban buscando periodistas nuevos o gente que escribiera que no fueran los mismos de siempre. Y bueno, pues ahí empecé, hace más de 40 años. Y a raíz de eso, pues ya sabes cómo es esto, ¿no? Esto es una bola. Empiezas en un sitio, empiezas a escribir además de una música de la que poca gente escribe, como es la música negra, y poco a poco te vas convirtiendo casi en un súper especialista en ese estilo. De una revista pasas a otra, de repente pues me surgió la oportunidad de escribir mi primer libro, que además decidí elegir yo el tema, fue una biografía de Jerry Lee Lewis, que era uno de mis músicos favoritos de siempre. Y bueno, pues también en una ocasión, años después, cuando mi labor periodística se limitaba a escribir en algunas revistas, pues recibí una llamada de una editorial que se llamaba Altaya, que por cierto la dirigían dos uruguayos. Y estaba radicada en Barcelona yo creo que cuando tú estabas viviendo por aquí. Y en Altaya me encargaron que escribiera una enciclopedia de la música soul por fascículos, que yo decidiera cada fascículo a qué artista se le iba a dedicar y que decidiera el disco que iba a salir publicado con ese fascículo. Y así lo hicimos y escribí una historia del soul en 66 fascículos que se publicó, por cierto, también en Argentina y en Brasil en los años 90, yo creo que fue, a últimos de los 80, a principios de los 90. Mirá Y vos. bueno, y a continuación me surgió la oportunidad de convertir eso en un libro, en fin. Y así van surgiendo las cosas en la vida, ¿no? Casi sin Fíjate vos, pensar. ¿no? Qué emocionante eso de cruzar de atravesar un océano, ¿no? Porque llegar a Argentina de algo que vos hacías con amor, con pasión y que de repente te encontraste con que empezaste a escribir algo que ya trascendía la frontera de tu propia nación. Cuando hablamos de música negra, que ahí tenemos coincidencia, ¿no? Nos gusta toda la música, pero bueno, tenemos esa coincidencia, la preferencia por la música negra, por el soul, por el funk, por la música disco, por los inicios del gospel, bueno, y demás. Me acuerdo que yo fui a vivir a España en el año 83, estaba el resabio de lo que venía del franquismo y demás, donde todo lo que tenía que ver con lo extranjero. Yo hablaba con amigos de la infancia y no habían visto a los tres chiflados, que estaban prohibidos. Y de repente me encuentro con que había un grupo muy importante, Barrabás, que cantaba en inglés.
Ahora, como yo no conozco los detalles, me gustaría que nos cuentes si ese grupo era que cantaba en inglés en España o se había ido a Alemania y cantaba en inglés afuera. ¿Cómo conoces No, un poquito la historia? ese grupo lo formó fundamentalmente o nació de Fernando Arbex. Fernando Arbex era un histórico del pop español, del rock and roll español, una especie, no exactamente, pero una especie de Lito Nevia, para entendernos, no tan importante como Lito Nevia ni tan definitivo, pero sí fue uno de los miembros fundadores de una banda que se llamaba Los Brincos, que fue el primer grupo que hubo en España importante a nivel de pop y de ventas de discos. Se les consideraba algo así como los Beatles españoles, salvando todas las distancias, ¿no? Y en ese grupo de Los Brincos estaba Fernando Arbex. Los Brincos se separaron a final de los años 60 y de ahí surgieron surgieron fundamentalmente dos bandas. Juan Pardo y Junior formaron un dúo que se llamaba Juan y Junior, que tuvieron un éxito que yo creo que en Argentina se debió escuchar también bastante, una canción titulada Anduriña. Y Fernando Arbex formó Barrabás. Fernando Arbex estaba más influido siempre por las músicas negras. Él tocaba la batería. Supongo que hay instrumentos que también crean un poco afición, ¿no? Y un baterista y un bajista inevitablemente van a tener que tender hacia la música negra, ¿no? Porque ahí es donde está el meollo, ¿no? La carne de la batería y del bajo. Y Fernando Arbex fundó Barrabás con otra serie de músicos españoles que venían de otros grupos de pop. Y bueno, pues creo que llegaron a grabar en Estados Unidos y sobre todo es donde tuvieron mucho éxito en Norteamérica con su famoso Wild Safari, ¿no? Y con Woman, temas que incluso llegó a grabar Herbie Mann con el flautista de jazz, ¿no? Y de ahí viene Barrabás, o sea, fue un grupo que surgió de distintas bandas de pop español de los 60. No, tremendo. Y en España, Franco, ¿cómo estaba con este grupo? ¿Tenía libertad o había problemas por esta situación? Bueno, sí, no había problema mientras no hubiera letras ofensivas o que criticaran al régimen, yo creo que no hubo ningún problema. De todas formas, les pilló también en la época final de Franco. Franco murió en el 75 y los últimos años, pues, por lo menos los últimos meses fueron distintos, ¿no? Y yo creo que Barrabás fueron más o menos, nacieron en esa época, principios, mediados de los 70, ¿no? O sea, que no tuvieron realmente, y además ellos fundamentalmente iban dirigidos al exterior, ¿no? Al mercado europeo y norteamericano, aunque en España tuvieron mucho éxito también. Para Además, aquellos que no lo recuerdan, ahí le vamos a poner un poquito. ¿Eh? La verdad que para muchos, viste que muchas veces pasa que empezás a hablar con amigos, ¿te acordás de este tema? ¿Te acordás de este tema? Cuando he tenido grandes discusiones, viste, porque antes no tenías la forma de corroborar con internet que tenés ahora, viste, cuando hay una discusión se claro, termina rápidamente porque decís, mirá, googlealo y acá lo tenés, viste, bueno, cuando yo decía que Barrabás era español no me creían, viste, ponían el disco en un boliche acá en Argentina y decía, qué banda esta banda española. No, qué banda española, mirá que cómo canta en inglés, todo. Increíble, ¿no? Buenísima banda que tuvo un gran éxito dentro de lo que fue la música disco a nivel de los americanos sin ningún tipo de... mucho éxito. Yo creo que también aquí en España tuvo mucho éxito Santana, las grabaciones del grupo Santana, menos la de su hermano Malo, de Jorge Santana, que por cierto ha fallecido hace unos meses, en plena pandemia. Pues Malo también, no sé si recuerdas un tema titulado Suavecito, que era un clásico también del disco, de la música de disco así latina, ¿no? Y yo creo que Barrabás también bebieron mucho en la música de Santana y de War, la banda que hizo Eric Burdon con músicos negros americanos, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, y ahí vos me estabas contando de esa época de Franco. ¿Cómo viviste esa época? Pues bueno, ahí en esa época cuando murió Franco tenía 17 años y muchas personas de mi edad estábamos, bueno, pues luchábamos como podíamos contra el régimen, ¿no? Algunos ya estaban en algún partido político, pero en general siempre en oposición en lo que podías, ¿no? Dada la edad que tenías y las dificultades que había. Pero lo vivíamos con inquietud
y con ansiedad y con angustia, ¿no? Porque sabíamos que era un momento complicado, pues como vosotros vivisteis tiempo después, ¿no? Con la dictadura de los generales, Videla, etcétera. Y además agravado por el hecho de que en Europa éramos prácticamente la única dictadura que quedaba, una vez que Portugal básicamente se había dejado de ser un país dictatorial, ¿no? Y entonces, bueno, los últimos tiempos de Franco fueron duros porque hubo condenas a muerte, hubo mucha gente que murió en las calles, en las manifestaciones, o sea, fue una época complicada. Es verdad que la música ahí también servía como válvula de escape, ¿no? Para los que participábamos de ambas cosas, de la lucha contra la dictadura y del amor por la música, ¿no? ¿Cómo te llega a vos el tema de los inicios de la música beat pop? No sé cómo la llaman allá en España, a la De las dos música formas. de la misma forma. Bueno, la música autóctona cuando empiezan a tomar de Elvis Presley, de Jerry Lee Lewis, bueno, cómo empieza a impactar eso en España, teniendo el condicionamiento obviamente de una dictadura, y cómo impacta en la creatividad, porque nosotros acá en la Argentina, bueno, obviamente conocemos al dúo dinámico, a los tíos queridos, bueno, a Manolo Galván, Camilo Sesto, Joan Manuel Serrat, bueno, sigo nombrando, y eso es todo lo que nos llevaba a nosotros. Ahora, dentro de lo que es España, ¿cómo viviste eso y cuáles eran tus favoritos? ¿Qué nos podés decir de todo eso? Bueno, la explosión del pop español no la viví porque era muy niño, ¿no? Pero en los años 60, al principio de los años 60, pues aquello era un tema muy minoritario, con bandas como por ejemplo el Dúo Dinámico, y en general quienes se dedicaban a la música eran gente que venía de clases altas de la sociedad, que tenían la facilidad de que por su familia o sí, fundamentalmente por su familia, pues habían tenido la oportunidad de estudiar, de salir fuera de España, de conocer músicas que aquí no se vendían, porque los discos de Elvis y los Beatles y Bob Dylan llegaban tarde, a principios de los 60, y sin embargo, pues hubo bandas como el Dúo Dinámico, Los Brincos, de los que hablaba antes, de donde salió Fernando Arbex, Camilo Sesto era valenciano y estaba en una banda llamada Los Botines, que la primera vez que vinieron los Kings a actuar a España, los Botines y Camilo Sesto fueron sus teloneros en Madrid. Todas esas bandas, sí que es verdad que hubo una gran eclosión de pop en esa época y se vivió de algún modo también como una liberación, ¿no? Pero aún quedaba mucho tiempo por delante. Coincidió también en España con que hubo alguna liberalización de costumbres mínima, pues que llegaron muchos turistas, se favoreció mucho la ósmosis con turistas que llegaban de Europa y eso inevitablemente trae un cambio de costumbres y los cambios de costumbres al final terminan por traer cambios políticos, ¿no? Y parte de ese cambio de costumbres vino por la música, indudablemente. Ahí hubo dos diferencias. Los grupos que venían como Dúo Dinámico, etcétera, que venían de una influencia más anglosajona, más del rock and roll, y que podría ser lo que fueron los Gatos, por ejemplo, en Argentina, o por ejemplo Lalo Schifrin, que creo que empezó como pianista de Eddie Pequenino, ¿no? Me parece. Sí, Y, mirá. y sin embargo, hubo gente como Joan Manuel Serrat, que venía más de una tradición de la música francesa, ¿no? De Brassens y otros cantautores, y gente como Serrat vinieron sobre todo de Cataluña. Serrat, Lluís Llach y otros, María del Mar Bonet, Raimon, que venía de Valencia. Eran dos tipos de música muy definidos, unos más orientados al rock y otros hacia la música que se llamaba de cantautor, ¿no? Sin embargo, al final muchos acabaron confluyendo. Y Miguel Ríos, por ejemplo, que fue uno de nuestros pioneros del rock and roll, pues terminó haciendo conciertos con Joan Manuel Serrat y cantando sus canciones. Pero en su momento hubo esas dos fuentes, digamos, de las que bebió el pop español. Luego vendría la fuente del rock argentino, que de eso hablaremos después también, claro, que influyó mucho en España. ¿Cómo te llegaba vos la música argentina? ¿Qué fue lo primero que escuchaste que vos recordás de tu infancia, de tu adolescencia? ¿Qué fue lo primero que te llegó así como algo que te impactara de música argentina? Si te digo la verdad, lo primero que llegó aquí fue, seguramente no tiene que ver con lo que estamos hablando, Luis Aguilé y Palito Ortega. Aunque Palito Ortega luego estuvo en Italia, ¿no? También. Pero esos fueron los dos cantantes que yo creo que llegaron primero de Argentina, al menos a nivel popular, a un niño de 10 años como era yo, cuando veía la televisión. Y Nosotros estaba, te podemos decir, paralelamente a eso, lo primero que a mí me llegó de España de chico fue Hola Don Pepito, Hola Don José. Y bueno, claro. Bueno, entonces el nivel nuestro, el nivel que nos llegó de vosotros fue mejor que el que nos llegó de nosotros.
No, bueno, pero no, sí, no, uno obviamente que acá dos triunfadores, Luisito Aguilé, paralelamente el éxito que él tenía por haber vivido una parte en Cuba, bueno, era un excelente compositor, después, bueno, ha hecho cosas muy comerciales, Flaca no me deje, Flaca vení si no No, tengo tu hueso, ¿qué será de mí? Bueno, era un eran tipo, siempre he era sentido mucha canción. simpatía por él, porque yo creo que era un gran músico y Palito Ortega también era un gran cantante, o sea que yo creo que Sí, y lo sigue siendo porque Palito sigue cantando y lo contratan y es un ídolo en Argentina, tiene un público popular muy grande, inclusive, mira, para la gente joven en lo que son las fiestas, los cumpleaños, en los casamientos, los cumpleaños de 15, todos, la música de Palito Ortega es infaltable y lo siguen contratando como un showman sí, importante. sí. Y luego llegaron de Argentina, yo recuerdo, con muchísimo éxito, muchísimo. En un momento Nacha Guevara, luego Olga Manzana y Manuel Picón, y por supuesto Lely Luthier, que aquí fueron siempre, pues fueron verdaderos dioses. Siempre que venían a actuar se llenaban los teatros y era un auténtico acontecimiento. Estamos hablando ya de los años 70, ¿no? Y ya posteriormente todo el auge impresionante de Ariel Roth, Andrés Calamaro, con los Rodríguez primero y luego pues todo lo que vino después de eso, ¿no? Y a partir yo creo que de Calamaro y de Ariel Roth se empezó a conocer mucho más y también del éxito de los fabulosos Cadillacs se empezó a conocer todo lo que había sido el rock argentino, Charly García, Fito Páez, en fin, Soda Stereo, Manal, etcétera, etcétera. Y luego hubo músicos que vivieron aquí, como Claudio Gavis, que vivió en Barcelona, ¿no? Que me parece que había estado en Manal, ¿no? Sí, Eh, este, Roque Narvaja, Roque Narvaja, Ciro Fogliata también vivió aquí, que yo creo que todavía están Los Gatos, ¿no? sí, Quizá Ciro Roque Fogliata. Narvaja llegó a grabar en Madrid también, sí, sí. Todos esos son músicos. Morris, por supuesto, Morris fue muy importante los años que vivió en España. Excelente. A mí me quedó un lindo recuerdo cuando estuve por Barcelona de la orquesta Mondragón. Me gustaba el tipo de rock que hacía, bastante simpático, Sí, un personaje, el Gurruchaga, pero bueno, la música en principio era interesante. sí, sí, claro que sí. Y sigue en activo. Sigue activo, Sí. mirá que. ¿Qué nos puede decir de la remake que logró Almodóvar con el dúo dinámico, las versiones que después, las miles de versiones que tuvo la canción esta, Resistiré? Era una canción que cuando salió en su momento, cuando ellos la estrenaron, no tuvo tanto impacto como tuvo después de la película de Almodóvar, ¿no? Sí, sí, es cierto. Y es cierto y es verdad que es una de las grandes canciones, yo creo que de la carrera del dúo dinámico, que es curioso, pero es una de esas bandas que llevan pues casi 60 años sin apearse y siguen haciendo grandísima música, ¿no? Y siguen viviendo, ahora viven evidentemente de sus grandes éxitos, pero hasta que hicieron Resistiré, de vez en cuando hacían una canción nueva que era un pelotazo. Llegaron a grabar un disco estupendo en Londres con el nombre de Manolo y Ramón, que es su nombre personal, ¿no? Manuel de la Calva y Ramón Arcusa. Y es verdad que Resistiré tuvo mucho más éxito cuando Almodóvar la llevó a su cine, ¿no? Y luego, evidentemente, ahora con la pandemia se ha convertido en un himno, ¿no? Sí, tremendo. Vos sabés que hablando de Luisito Aguilé, esta cosa de la música comercial y de la música de verdad, me acordé de los Amaya. Bueno, son brutales los Amaya. ¿Tú los conociste en Barcelona? Vos sabés que me acordaba que acá en la Argentina, en la dictadura, la dictadura más dura, que fue la de Videla, había un listado de canciones prohibidas y ellos habían sacado una canción que era muy comercial que se llamaba La Jeringa, ¿te acordás? Sí. Que era Estuvo muy básica. prohibida la jeringa. Claro, que te la pongo, decía, ¿no? Como que te ponía la inyección. Y, y después, bueno, obviamente con ese éxito de Vete, que también tiene muchas versiones, que hace poco hizo una remake con Bebe, la verdad que un grupo, un dúo fabuloso, ¿no? La Sí. rumba catalana, ¿no?
la rumba Sí, flamenca catalana, ¿no? claro, se habla mucho de Pérez, pero tan importante como Pérez fueron y han sido los Amaya, eso es evidente. Y si hablamos de música disco, los Amaya tienen auténticos himnos del género, ¿no? Vete, por ejemplo, es un clásico mayúsculo. Qué bueno, la verdad que bueno. Pero bueno, acá mirá, te hacen una pregunta, no sé si vos la alcanzás a ver en la pantalla. ¿Te llega? Gladys Knight. Sí, tiene una opinión sobre Gladys Knight. Con Gladys Knight tenemos en casa, en mi casa tenemos diferencias. A mi mujer no le gusta tanto, dice que no entiende a veces cómo me gusta tanto a mí. Para mí es mi cantante de soul favorita por encima por supuesto, de Diana Ross y de otras muchas. Hay muchas vocalistas femeninas que me gustan, indudablemente Aretha Franklin, pero la herencia de Gladys Knight, para mi gusto, junto a alguna más, Irma Thomas, es prodigiosa. Y además, la tanto lo que ha hecho en solitario como por descontado lo que hizo con The Pips, ¿no? Tanto en su etapa en Motown y sobre todo en la etapa posterior a Motown, que para mi gusto es más interesante, la de Buddha Records con el álbum Imagination, que es yo creo que mi disco favorito de toda la historia, y luego todo lo que hicieron en Columbia, en CBS. No sé si sacaron 3 o 4 álbumes en CBS y todos eran una maravilla, con canciones de Ashford y Simpson, canciones de Chic. Bueno, es uno de los grupos a los que siempre hay que volver. Y además compartimos gusto por una canción, tú y yo creo, la de It's a Better Than Good Time, ¿no? Que es una maravilla. La canción que ella hace en dúo con Tom Jones. Bueno, la deluxe es una y la que hace con Tom Jones, la del dúo esa que es la canción Culpable, la que escribió Barry Gibb. Sí, La verdad que esa canción ahí, me parece que esa es la canción como, por lo menos a mí me resulta como icónica en el tema de que sale su voz como una voz un poco ronca. En esa canción para mí la voz de ella se luce de una manera que es increíble. Esa mujer, la verdad que y como, además como lo bueno es que sigue viva y haciendo discos, ¿no? bueno, mira, sin querer se nos adelantan, viste, entre lo rápido que hablas vos, este, Sigo y hablando rápido a pesar de que me has advertido que no lo hiciera. no, pero no le importa, cada uno tiene su forma de hablar y yo te comprendo, te entiendo y no está mal, no es un defecto, sino que es una virtud porque las personas que tienen tanto conocimiento, que acumulan tanta energía y tanta sabiduría, a veces, viste, quieren expresar todo de esa manera porque, bueno, es mucho lo que saben, así que, bueno, te agradecemos eso porque es una virtud tuya. A veces, bueno, uno cuesta seguir porque, bueno, viste, el tema de uno cuando empieza a leer todas las cosas que vos has hecho, todos los programas, todas las cosas que has escrito, todo lo que has investigado, bueno, es un caudal de conocimiento enorme y bueno, celebramos eso, que podemos compartirlo, que podamos haberte encontrado, ¿no? De la manera que lo hicimos, porque fue una casualidad, investigando siempre como sobre querer saber. A mí siempre me interesa porque acá hay como toda una cosa, viste, con la música pop y beat argentina, hay toda una discusión porque acá los orígenes del rock nacional fueron un poco de casualidad también porque lo que acá hubo primero fue el pop y el beat, es decir, todo lo que generan los Beatles a través de lo que el primero que lo interpretó que fue Lito Nevia. Pero bueno, después es como que los militares, viste, trataron de que esa música sea como una música grasa, porque comercial la combatieron desde ese punto de vista, hubo toda una campaña generando ese tipo de situación para que se evitaran las concentraciones populares. Eran los cantantes populares que generaban grandes concentraciones de gente y lo que no querían era eso y bueno, empezaron, había una música que surgía, que era la música que se llamaba acá la canción de protesta, la música de protesta, que después deriva en el rock nacional, que Sí. como no tenía tantos seguidores, tanta cosa, viste, bueno, pasa eso. Pero bueno, León Gieco estaría metido a lo mejor, ¿no? ¿cómo? León Gieco estaría metido en ese grupo, el Claro, sí, bajista. sí, León Gieco al principio, claro, él con La Navidad de Luis arranca, su primer hit fue La Navidad de Luis, que tomó un impacto muy grande porque, bueno, era
una canción que justamente estaba señalando toda una serie de situaciones sociales que se vivían, reflejaba el clima social que se vivía en la Argentina en ese momento, Mm. de una manera con un tono tenue, suave, pero con una profundidad absoluta. Pero bueno, no quiero perder tiempo e ir de lleno a lo que tanto nos apasiona en común. Esta cosa de esta dicotomía entre la derivación que tiene el soul con el funk con el rap, el funk con la música disco, porque bueno, ahí viste que hay documentales, series, cosas y temas y cuestiones que ahí, bueno, vos sos un especialista. Contanos un poco de todas esas divergencias de géneros complementarios. Pues es un tema en el que uno se mete y es muy difícil salir de él, ¿no? Porque en realidad todo nace del soul en los años 60 y de repente un buen día a finales de los 60 y principios de los años 70 surgen artistas como Marvin Gaye, Stevie Wonder, los Temptations, sobre todo artistas negros, ¿no? Que descubren los sintetizadores, descubren el Moog, descubren además las producciones más barrocas con el productor Norman Whitfield, por ejemplo, en Motown, o el disco de Shaft de Isaac Hayes. Aparece Barry White, aparecen una serie de músicos, o el sonido de Filadelfia, que hacen que el soul de repente empiece a diverger hacia otras músicas, ¿no? Que en el fondo es soul, pero con una acentuación mucho más importante, como sabes, ¿no? Del backbeat, de ese ritmo que sobre todo nace en el bajista y el baterista, con el bombo. Y de ahí nacen, yo creo que las dos músicas de las que hablamos, la música disco y el funk. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Es difícil a veces porque hay muchos artistas que en un mismo álbum tienen canciones que podríamos identificar más como disco y otras que podríamos decir que son más funk. Hay quien dice, bueno, si tiene mucha guitarra muy fuerte, tipo Funkadelic, con George Clinton, pues es más funk. Si las letras son más comprometidas, hablan más de la gran nación negra o del poder negro, son más funk. Y si las letras van más hacia el sexo, hacia el baile, pues es más música disco. Pero en el fondo las diferencias son pequeñas si hablamos de músicos negros. Es verdad que ya en la música disco ya entran otros músicos blancos también, los Bee Gees, el Italo Disco con Giorgio Moroder, y ahí ya estamos hablando de otra música que tiene influencias también de los sintetizadores, incluso de Kraftwerk, de bandas alemanas, y ahí sí que claramente es la música disco, ¿no? Pero cuando hablamos de músicos negros, pues tenemos a Gladys Knight and the Pips o a los Temptations, que hicieron funk e hicieron disco, o Stevie Wonder. ¿Quién puede decir si Stevie Wonder es más disco que funk, que soul? Pues es difícil de encasillarlo, ¿no? No se puede separar. Lo que pasa que a mí me parece que hay un antes y un después, el 14 de diciembre de 1977. Es el día que se estrena la película Fiebre Sábado por la Noche. Me parece que ahí, esto es un parecer, ¿no? Porque yo vengo leyendo, y a mí me gustaría que vos me des tu opinión al respecto, porque lo que yo veo es que hasta ahí era como que no estaba todavía como terminado de organizarse esa cuestión que surgía como espontáneamente, que esa ceremonia que prepara Tony Manero con su traje, en la semana ensayo de pasitos y demás, era algo que vivíamos todos de alguna manera, y donde se bailaba, donde ibas a bailar y de repente la música que sonaba era muy distinta, donde se mezclaba la música nacional con la música extranjera, con los lentos, con esto, con lo otro, y de repente ahí es como que eso llegó como un ordenador y armó una estructura de lo que ya directamente pasa a lo ser disco, y ya desde un punto de vista que a caballo de eso me parece que se suma todo lo que es comercial, porque el que habla mucho de eso es Neil Rogers, cuando él venía haciendo con Chic un determinado estilo y que de repente tiene como que cambiar abruptamente porque ya los seguidores se habían tirado directamente al disco. ¿Qué sabes vos de todo esto? Sí, hablando en sentido estricto tienes toda la razón.
si hay que situar un momento una epifanía de la música disco, un momento en el que nace, pues probablemente está ahí, en la película Fiebre del Sábado Noche, que curiosamente nace de una historia cortita que escribió un periodista británico, Nick Cohn. Nick Cohn había sido uno de los que escribió la primera historia del rock and roll y del pop en los años 60, y sin embargo también de un artículo suyo nació en la película que dio origen a la música disco, en la que había un personaje que era Tony Manero, que un poco marcaba las pautas de lo que era la música disco, una música democrática en el sentido de que era para todo, no era ya para gente chic, para gente importante como las que iban a Estudio 54, sino para un pobre chaval de los suburbios que se ponía sus pantalones campana y se transmutaba. Durante el día era algo y por la noche era un dios, ¿no? Porque era el que sabía bailar. Y ahí estaba, efectivamente, esa música tuvo su eclosión con Chic, con los Bee Gees y con algunos grupos más que fueron quienes le dieron carta de naturaleza. Quizás si hablamos de la música disco en ese sentido, nació en 1976-77 y terminó más o menos en 1980 cuando apareció el SIDA y ganó Ronald Reagan las elecciones americanas, y de repente ese ambiente de relajación, digamos, de costumbres y de que la pista de baile era la celebración del placer, pues se perdió porque de repente empezó a ser un sitio peligroso, ¿no? Porque te podías morir. Paralelamente a eso, el 26 de abril del 77 se inaugura Estudio 54. Ahí quiero que me cuentes un poco de Estudio 54. Bueno, Estudio 54, ya lo sabes, ¿no? Y también lo cuento en el libro de Historia de la Música Disco. Fue una macrodiscoteca que en el fondo lo que hacía era reunir toda la experiencia de esas pequeñas discotecas que habían surgido en Nueva York y en las ciudades americanas, San Francisco, en las que en torno a la mesa de un DJ, que de repente el DJ era casi más importante que los propios artistas porque era el que comunicaba las canciones que había que bailar y que escuchar, pues en torno a eso se formaba un grupo de adeptos que buscaban sobre todo disfrutar, ¿no? Y Estudio 54 fue el paradigma. Perfecto. Fue el paradigma de eso. En relación a... Parecía que se había cortado. No, que digo Sí. que... Y Estudio 54 en el fondo fue a donde iban a confluir todo aquello, porque era un sitio también donde estaban todos los personajes importantes de la cultura. Iba Salvador Dalí, Truman Capote, Grace Jones, los Rolling Stones, pero ¿a qué iban? Iban a bailar, a lo mismo que iban todos los demás, y a disfrutar, a intercambiar sexo probablemente también. Impresionante los DJ que tenía, ¿no? Ahí estaba Mancuso, había Incluso, 4 o 5. sí, Larry Levan, no sé si llegó a estar ahí también, en fin, todos los importantes, ¿no? Larry Levan no, pues Larry Levan siempre estuvo con, ¿cómo se llamaba? Garage. Sí, en el El, Garage, es verdad, sí. sí, En sí, el sí. Garage, sí, en el Garage. En el Garage Entonces estaba. salió un poco el house, nació también en el Garage, ¿no? Y en esos sitios también, pero después. Porque dice que él fue el primero, no sé si te acordás, que fue uno de los primeros que empezó a hacer los remix, los larga duración, ¿no? Porque hay muchas canciones que uno ahora las googlea y de repente las versiones son de Levan, ¿no? De Larry Sí, Levan. y Tom Moulton al principio, ¿no? Son los que de repente una canción de 4 minutos la convierten en una de 20 minutos, ¿no? Sí, por ejemplo la de Jimmy Ross, First True Love, la versión de Larry Levan que dura como 9 minutos, ¿no? Y Sí, dura 9 minutos y no querés que termine nunca, querés que claro. siga. Es impresionante. Se fue muy joven, Larry Levan murió muy joven, una pena porque extraordinario. Sí. Y ahí que, ¿cómo ves vos el tema del renacimiento de alguna manera de los DJ en un estilo determinado y el protagonismo que después empiezan a tomar? Desde entonces, hombre, yo creo que también ya había existido antes, porque en Inglaterra existió lo que llamaban el Northern Soul, ¿no? Que eran los DJs de las discotecas del norte de Inglaterra que rescataban discos oscuros bailables de música soul de 2 minutos o de 3 y de repente los lanzaban a la pista de baile y algunos tuvieron luego mucho éxito. El asunto es que en Estados Unidos los DJs lo que hicieron fue lo que tú has dicho, que cogían las canciones y hacían obras de arte con ellas, porque convertían una canción de 3 minutos en una de 12
que nunca querías que terminara, ¿no? Y eso no solo sirvió para crear un nuevo estilo musical y para decir que esa canción no era solo propiedad de quien la había creado, sino que de alguna manera se había convertido en propiedad de todo el mundo, de todo el mundo que supiera hacer algo importante con ella, sino que además los DJs descubrieron muchísima música que estaba oculta, ¿no? Para el gran público, y convirtieron muchísima música que si no habríamos perdido, pues en música de consumo. Fíjate si podés desconectar de tu teléfono, de alguna cosa, tu conexión de Wi-Fi, porque me sale la voz tuya, pero se me congela Ah, sí, el beat. Por ahí está vamos a ver. tomando, ¿viste? Está tomando mucho Wi-Fi, alguna otra cosa de tu casa y no nos permite verte A ver, como que. sí, a mí se me ha congelado alguna vez. ¿Ahora? Ahora perfecto. Vale. Sí, sí. Sí, pasa eso, ¿viste? Son pequeños tips que a veces hay que tener en cuenta que una pena que se había congelado la imagen. Claro, bueno, ahí tenemos todo el tema de lo que fue. ¿Y qué nos puedes contar de el Motown o el Motown? ¿De Del quién? sello discográfico que nace para los negros. Contanos el origen, qué pasó con eso, porque los blancos no, escuchaban a escondida la música de los negros, y hubo un paisano ahí que se le ocurrió, dijo, esto es un negocio grande. Contá un poquito esa historia. De Motown Records. Motown, sí, 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 sí. Sí. Bueno, hombre, eso fue, Motown fue la vía por la que los negros de repente entraron directamente en el espectáculo, ¿no? Hasta entonces la música negra era el rhythm and blues, era una música solo para negros. Eran discos que tenían una categoría especial en las listas de éxito de Billboard, que era Race Music, música racial. Luego fue Rhythm and Blues, pero era difícil que esa música trascendiera y que se escuchara en las emisoras de los blancos o que apareciera en los anuncios de televisión o en las películas. Sin embargo, Berry Gordy, era un señor muy avispado, bueno, es todavía porque aún vive, tiene cerca de 90 años, pues a Berry Gordy se le ocurrió un día que él lo que iba a hacer iba a ser montar un gran imperio musical en el que sus discos no iban a ir dirigidos solo a los negros, sino que iban a ir dirigidos a los jóvenes. De hecho, él decía que Motown era el sonido de la joven América, no de la América negra. Y ahí pues tuvo la fortuna de que encontró una serie de talentos impresionantes, ¿no? Con bandas como Martha and the Vandellas, las Supremes, los Temptations, los Four Tops, solistas como Marvin Gaye, Smokey Robinson, algunos músicos que venían del jazz, que son los que tocaban en todos sus discos, y entonces pues formó un imperio que fue Motown. Yo creo que fue lo único junto a Bob Dylan que pudo hacer un poco de sombra a los Beatles en los años 60. Digamos que si tenemos que decir que fueron los años 60 en música, fueron Bob Dylan, los Beatles y Motown. Increíble, increíble. La verdad que no, es inagotable la cantidad de éxitos y, bueno, Jackson 5, Soul Train. ¿Qué te acordás de todo eso? Soul Train, ¿llegaba a España el programa o no? No, en su momento yo no recuerdo haberlo visto. Quizá si llegó yo no lo vi. No, no lo recuerdo. Me extraña que llegara porque creo que lo recordaría. De hecho, creo que nunca yo lo he conocido Soul Train ya directamente en YouTube, ¿no? Pero claro, Soul Train era impresionante porque ahí pasaban todos los músicos negros. Todo. Aquí había un programa que se llamaba Aplauso, en el que cuando venían los Jackson 5, los Jacksons ya, a España, pues tocaban allí. Pero claro, no era parecido a Soul Train. Soul Train es una gozada, sobre todo ahora que lo puedes ver en YouTube y puedes pasarte horas y horas viendo lo que hacían allí, ¿no? De Midnight Special. Acá en Argentina se veía los sábados a la noche de Midnight Special. ¿Ese tampoco llegaba? Tampoco, no. Ah, impresionante. De Midnight Special. Bueno, de Midnight Special ya es más a los principios, fines de los 70, principios de los 80, con una calidad increíble. Lo que pasa que, bueno, esto que decís vos, que antiguamente, bueno, las cosas llegaban mucho después. Yo me acuerdo haber ido al estreno de Fiebre de Sábado por la Noche en diciembre del 78, un año después de que se había estrenado la película en los Estados Unidos, ¿no? Hay una serie ahora que están dando española que se llama 45 revoluciones por minuto. ¿La conoces? No, no, pero me imagino que es un poco eso, pero de la música más en español o... Sí, 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 yo la estoy viendo y bueno, te quería después
si tenés la oportunidad de verla, porque ahí está reflejando un poco cómo es un chico que en los 60 cantaba en inglés, obviamente, estaba cantando en inglés y bueno, tiene un éxito grande. Seguramente está reflejando la historia de algún cantante español, pero está muy bien hecha la serie, está muy bien ambientada, todo muy linda. Ya van por la segunda temporada, la verdad que es muy buena. Bueno, y contame un poquitito cómo ves la música hoy, cómo ves el funk, la música disco. Hay muchas cosas que tienen una continuidad, ¿no? Porque yo veo que hoy los DJ constantemente acuden a la música disco constantemente. Es decir, es una música que ya podemos decir clásica. Sí, sin duda, la música de disco y el funk ya adquirieron el carácter de clásicos en los años 80. Prince, en cierto modo, unía también todo aquello, unía el espíritu de la música disco y del funk con el rock negro y lo llevó casi hasta hace bien poco, ¿no? Y luego todos los que vinieron después de Prince, e incluso artistas como Beyoncé, que tienen una gran popularidad y muchísimo éxito en todo el mundo, en cierto modo es el resumen de todo aquello, ¿no? O sea que, y por supuesto, eso ha hecho que eso nunca muera y que siga existiendo un gran fervor por recuperar aquellos discos y por no dejar de escucharlos, por hacer nuevas versiones. Y yo creo que está en un momento de gran importancia, ¿no? La prueba es que podemos hablar de eso aquí ahora. ¿En qué año empezaste a escribir tu libro? ¿Cuándo fue un encargo? ¿Fue una idea tuya? ¿Cómo empezó esta idea del libro de la historia de la música disco? Pues yo había escrito en la editorial FM, que es donde está publicado este libro, una historia del soul, unos años antes, un libro que se titula El Muelle de la Bahía y que ahora dentro de 2 meses va a tener una continuación, un libro que va a salir en el mes de septiembre, que sería a continuación un poco de ese. Y la editorial FM lanza cada 3 meses una revista libro que se llama Cuadernos FM, en la que se habla de todos los tipos de música, ¿no? Y digamos, es como una revista de música, pero con un poco más de ambición, porque se trata de que sea de música intemporal y de todos los géneros. Y un buen día, pues el editor de la revista y yo pensamos que era el momento de escribir un artículo largo sobre la música disco. Entonces lo escribí, pero según lo escribía, me salió un artículo muy largo y vi que aquello daba para mucho más. Y entonces que te daban ganas de contar muchísimas más cosas que no había podido contar, ¿no? A Juan Puchades, que es el editor de la revista, le pareció también lo mismo. No había ningún libro sobre música disco publicado en España, en español también, y entonces decidimos que era el momento de hacerlo. Y de aquel artículo, que inicialmente tenía 20 páginas, pues salió un libro de casi 300 páginas y además un libro que podía haber sido más largo, pero que por razones editoriales pues hubo que cortar en algún momento y al que quizá en algún momento pues haya que hacer una segunda parte, no sé. O sea, como muchas cosas en la vida salen porque tienen que salir, porque salen de algo que tú has germinado y que de repente pues explota, ¿no? Bueno, acá en Argentina se sigue vendiendo el libro. Se editó en varios países de habla hispana. ¿Vos sabés cómo fue la distribución del libro? Sí, FM, la editorial FM siempre ha tenido muchísimo interés. Primero fue una revista en los años 90, una revista de periodicidad mensual, y una de las señas de identidad de la revista FM y de la propia editorial es tener muchísimo interés por la música que se hace en Argentina, en Brasil, en Uruguay, etcétera, toda la música que se hace en toda América Latina y aparte de Estados Unidos, ¿no? Y entonces, una de las cosas que siempre se quiso la editorial es que se publicaran los libros allí también, ¿no? Y entonces empezó en Argentina, también se publican en México y en muchos países de habla hispana, ¿no? Y entonces esa fue la razón de que de repente apareciera el libro allí, porque la editorial empezó a distribuirse allí y supongo que la música disco por alguna razón tiene allí más éxito porque, como dices, se sigue vendiendo bien, ¿no? Y bueno, la verdad es que me hace ilusión, ¿no? Sí, lo que pasa es que tenemos que juntar, ahorrar mucha plata para comprarlo porque vale cerca de 100 euros acá. Ah, sí. Entonces, sí, bueno, lo que pasa es que las cosas, ¿viste? El tipo de cambio siempre se complican, pero no, el libro está... Aquí en España vale unos 23 euros, que no sé el equivalente en Argentina, o sea que aquí vale la cuarta parte, digamos. Claro, claro.
Lo que pasa que, bueno, viste, está bueno porque uno también lo ve por Mercado Libre, por redes sociales que se vende. La verdad Mm. que hermosa la portada. ¿Quién eligió la portada? Pues hubo varias, la portada es Diana Ross, hubo varios intentos de varios diseños de portada, Juan Puchar la diseñó, el editor, y me mandó a casa varias portadas distintas, en algunas estaba Donna Summer, pero a los dos la que más me gustó fue esta de Diana Ross y al final fue, o sea, la diseñó él y la elegimos entre los dos. Si le ponías a Gladys Knight se iba a enojar tu señora. A ella también, no, a ella le gustó esta portada también ¿Lo hombre, tenés a mano? es evidente que hay que poner más a Diana Ross que a Gladys Knight en la portada porque Diana Ross tiene mucho más tirón, ¿no? Es más conocida. Bueno, ¿Lo aparte tenés, que... el libro lo tenés a mano para Sí, mostrarlo? sí. Ah, qué A maravilla, ver. la verdad que es una maravilla, es una maravilla. Te voy a pedir que me mandes uno dedicado, porque la verdad que para mí el hecho de que hayas... Es un sueño, para mí sería un sueño poder escribir un libro de esas características. Es una envidia sana que te tengo en el sentido de que me produce admiración porque es un logro importantísimo, ¿no? Pues, Más- anímate, pues tú sabes mucho de esta música, así que es cuestión de ponerse a escribir. no, no, no. Todo lo que yo hago, esto es por amor al arte, ¿viste? Como te pasó a vos. Y bueno, ah, tengo este tiempo ahora para hacer estas entrevistas porque se dio esto de la pandemia y demás, pero bueno, es como que a uno le gustaría dedicarse todo el tiempo a Claro, esto. Hemos hecho algunas cosas en radio, en televisión, siempre ad honorem porque no da el tiempo para dedicarse a full porque acá por lo menos, viste, con el tema de lo que es la música y todo, bueno, debe pasar en muchos lugares, ¿no? O sea, sí, antes había, viste, toda una movida. La llegada de Internet es espectacular porque democratiza, todo el mundo tiene acceso a la información, al conocimiento, pero por otro lado, viste, es como que ya al acceder todo es todo mucho más, todo menos profesional, viste, o sea, la gente sí, busca por sí misma y digamos, bueno, sí. la crisis que tiene la industria de la música en relación a esto que todavía no ha podido resolver porque yo hablo constantemente con grandes amigos que son artistas y el tema de lo que ellos han perdido por los derechos de autor, tanto en esta nueva modalidad de que deberían ser su fuente de ingresos que sustituyan a las discográficas, todavía no está regularizado en ciertos países, en otros no, pero el dinero no le llega. O sea, todo Sí. lo que es la realidad de YouTube, de Spotify y demás, y no llega y eso es una gran pena porque se les dificulta mucho, viste, a los artistas. Si bien hay mucha gente que puede producir sus propios contenidos, subirlos a las redes y demás, y bueno, la difusión y todo aquello que tiene que ver con los grandes, se dificulta mucho, ¿no? Sí, sí, vivir de la música es muy difícil y cada vez más, sí. Como tú dices, Internet ha sido, por un lado, muy bueno, pero otro muy malo para la industria de la música o para lo que tú decías. Se lee cualquier cosa en Internet, pero se lee casi todo muy superficial, ¿no? Y es importante poder tener acceso a una panorámica de verdad global y profunda de lo que es la historia de la música. Vos sabés que acá, yo que me gusta la parte investigativa de los orígenes de la música y demás, bueno, por suerte ustedes, y bueno, ahora nosotros, porque en su momento no existía esa posibilidad, accediendo a los archivos que tiene online la televisión española, Sí, Radio y RMI, Televisión Española, ¿no? sí. RTV. Bueno, hay un montón de programas que me gustaría que me recomiende, recién como dijiste, aplausos, que otro, estaba el programa 300 millones, creo, bueno, que me nombres algunos programas para también decirle a la gente que nos está escuchando, para poder acceder, porque te quiero contar algo muy chiquitito. En la Argentina, lamentablemente, había unos programas, sábados circulares, donde debutó Sandro. Bueno, había infinidad de programas, alta tensión, música en libertad. Sí.
Pero lamentablemente, ¿viste? Los que lo dirigían, no sé qué les pasó, qué pasaba, si era un problema de recursos y demás, regrababan arriba de las cintas. No, No qué hay pena. nada. Y no queda nada. Claro, por eso te pido que vos me recomiendes qué programa buscar, porque a mí me gusta mucho de esa época y lo que hay es nada, porque regrababan arriba de la cinta una cosa increíble, ¿viste? Increíble, pero bueno, pasó y esa es la realidad. Contanos un poco. Sí, es una pena porque es verdad que en RTV los archivos son impresionantes, tanto de imagen como de sonido. Hay archivos de sonido verdaderamente increíbles. Por ejemplo, todo lo de Radio 3, ahí tienes música buenísima, pero en televisión de la época yo creo que los programas importantes fueron Aplauso, que ahí hay, y además se hacía en un estudio con muchas veces música en vivo. Había otro programa que se llamaba Tocata, que fue posterior a Aplauso. Había Tocata, programas Tocata, como tocadiscos, pero Tocata. lo estoy Y antes, anotando, ¿perdona? lo estoy anotando. Y luego había uno que no sé si estará en los archivos, que se llamaba Mundo Pop. Mundo Pop es anterior, desde los años 75, y fue una especie de revista musical que era diaria. Se emitía todos los días antes del informativo del mediodía y había entrevistas, actuaciones. Ahí actuaba, pues, por ejemplo, Chabuca Granda, Kila Payún actuaron ahí, y luego todo tipo de músicas, ¿no? Este es de los años 70, antes de la música disco, pero fue un programa diario muy importante. Hubo otro programa muy divertido que se llamaba Awombo Baluba Balón Bambún, como la onomatopeya de Little Richard de Tutti Frutti, pero escrita así, Awamba Buluba, Alon Aguamba. Bambún. Y ese es un programa que dirigía Carlos Tena. Carlos Tena fue un locutor muy importante en la historia de la música pop y de la música negra española. Sigue vivo, pero está retirado. Y Agumbo Palupa Palom Bambún es un programa, aparte de muy divertido, con muchísima información musical, ¿no? Bueno, con esos 4 ya tienes, o 5 tienes para ver mucho, ¿eh? Sí, 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 sí. La verdad que sí, me viene bárbaro porque he encontrado joyas. Por ejemplo, encontré a Leonardo Fabio cantando en un programa en vivo en España, cosa que acá no tenemos. Encontré a Palito Ortega, como dijiste vos, Sí, cantando en España como invitado. Bueno, sí, cosas que cuando uno la ve de esa época emocionan. Bueno, aparte de lo que decís vos, la calidad, que está filmado en 16 milímetros, hay como sí, calidad cinematográfica, muy buena calidad. Es decir, nosotros acá, viste, pasa de que a veces vemos, sobre todo que lo ves en blanco y negro, pero de una calidad muy mala, muy baja, sí. y allá, bueno, lo que se ve es de muy alta calidad, la verdad que es muy bueno. Sí. Ahora vamos a entrar te voy Con más calidad, un último programa más que se me ha olvidado decirte, La Bola de Cristal. la bola de cristal. La Bola de Cristal fue un programa en el que se mezclaban muñecos, marionetas, junto con actuaciones en directo y remakes de cortometrajes norteamericanos. Y ese programa sobre todo fue de los años 80. Había mucha música de los 80 y por supuesto mucha música disco. La Bola de Cristal, y ese seguro que es fácil de encontrar. Tomé nota. ¿Qué nos puede decir del gran ídolo que tuvimos acá en la Argentina, amado, recordado, que se fue hace poco tiempo y que siguió muy prolífero, que justamente después fue productor de Los Amayas y demás? El gran Tony Ronald. No sabía que Tony Ronald era tan conocido y tan importante en Argentina, ¿no? Hombre, Tony Ronald, aunque vivió sobre todo en Barcelona, pero él era holandés, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, sí, Vino, sí. Era holandés que vino se radicó en Barcelona, él viajando como todos los holandeses que viajaban en barco, todo. con su Encontró grupo, los Kroners, me parece que era su primer grupo, los Kroners, y Tony Ronald hizo mucha música estupenda en su época, ¿no? Y a mí siempre me gustó mucho, aparte que era un tipo muy cercano y de muy buen trato, ¿no? Con una gran cultura musical y desde luego fue un personaje, yo creo que muy importante, ¿no? Aquí terminó, en los últimos años siempre estaba en espectáculos junto con Janet y otros músicos así de la época, pues espectáculos que llamaban los Mágicos 60 y lo más. iban Mágicos 60 iban haciendo espectáculos pues en verano por las fiestas de pequeñas ciudades y tal, y supongo que ahí ganaban dinero, ¿no? Pero Tony Ronald es un hombre muy importante. Lo vi, muy bueno. Y bueno, no, el tema que acá, viste, en la Argentina, cuando las canciones son muy populares, que hasta se han exportado a España,
porque han ido gran cantidad de argentinos a vivir a España, se cantan en las canchas, se toma, viste, la música para cantar en la cancha, y ellos, ¿viste? Él cantaba esa canción, el amor como el viento, un día se va, el amor como el viento, y bueno, y acá era, me parece que Boca no sale campeón, me parece. O sea que eso lo cantaban en el River, los de River. Claro, le cantaba de dormir, exactamente. Sabés mucho de fútbol, ¿viste? Bueno, Bueno, hablamos de fútbol, si hablamos de fútbol hay que hablar del Atlético de Madrid. claro, claro, Que ya claro. me comentaste que tú conocías a Simeone, ¿no? Qué grande, mi amigo. Y ahí, bueno, en ese club yo tengo una buena relación, pero bueno, tengo un gran amigo que es Nelson Vivas, el ayudante de Sí. campo de él, es muy amigo. Y bueno, y vos acá tenés un sobrino nieto, podemos decir que tiene 10 11 años, Montoro, Ya, que va a ya, jugar, ya me has dicho. que pronto lo vas a ver en España, en 3 4 años más lo vas a ver en España, seguro, porque todas las figuras se van para España. Ya me mandaste el vídeo, sí. Bueno, ¿Viste? en el Atlético sigue todavía un rockero argentino, que es el Mono Burgos, ¿no? El Mono Burgos tiene discos de Era, rock. sí. Yo tengo uno que se llama Fasolera de Tribunas. No sé si lo conoces. No, 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 no. Escuché algunas canciones de él, no, no sabía que había grabado, pero bueno, tenés que ser muy hincha del Atlético de Madrid para escuchar el Mono Burgo. Claro, claro. Muy bien. Bueno, así que bueno, voy a entrar en un tema que es un poquito así. Yo lo veo de esta manera. Todo el mundo, ¿viste? Tiene esa forma de preguntar que es, para vos, ¿quién es el mejor? Y yo siempre digo lo mismo, ¿quién es el que más te gusta? Porque decir el mejor es medio soberbio, ¿no? Porque ¿quién es uno para decir que uno es mejor que el otro? Entonces, hay tantas opiniones como personas y me gustaría que vos me digas para vos quién es cuatro cosas. Primero, ¿quién es la mujer que más te gusta a vos de la música española, de la música negra, hombre de la música negra y de la música española, y grupo de la música negra y de la música española? Uf, qué difícil. A ver, hombre de la música española, Joan Manuel Serrat. Muy bien, Y mujer, pues quizá Marisol. No sé si la Marisol. conoces. Sí, 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 Marisol la conozco. Excelente. Y grupo de la música española, difícil. Los Canarios me gustaban mucho. Lo que pasa es que tuvieron una vida más corta. No sé si allí los conocéis. A los No, Canarios tuvieron un vamos, tema muy negro que se llamaba Get on Your Knees, Ponte de rodillas. De los nuevos grupos, pues me gustó mucho Alaska y Dinarama. No sé si recuerdas Alaska y Dinarama. sí, ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Una canción. Bueno, Alaska y Dinarama, si no, escúchalos. Deseo Carnal es el gran disco de Alaska y Dinarama. Y luego de cantantes femeninas negras, Gladys Knight, Etta James, Aretha Franklin, cualquiera de las tres, según los momentos. Cantantes masculinos, Curtis Mayfield, Sam Cooke, por ahí estarán los tiros seguramente Sam Cooke, pero si vamos más hacia el funk, Curtis Mayfield. Y bandas, bueno, James Brown, evidentemente. Y grupos de música negra, si vamos a la música disco, indudablemente Chic, y si vamos antes, los Temptations. claro, qué grande. ¿Llegaste a escuchar a The Flooders? Que sacaron un éxito solo, increíble ese grupo, y la voz de esos negros. Cuando hacen el falsete los negros es algo, no, Sí, bueno, como de Stilictis, bueno, los Stylistics eran maravillosos. el chiquitito, ¿viste? Sí. Cuando empieza a cantar él se te pone la piel de gallina, ¿no? Es una cosa que no, no, Wow. no. Smokey Robinson en falsete, los Oh, Delphonics, si no, Sylvester, pasa el tiempo y cada vez a uno le gusta más, ¿no? sí. Está bien, me gusta eso que has dicho, no el mejor, sino el que más te gusta, porque es verdad que el mejor es un poco petulante, ¿no? Sí, y es algo, viste, que en lo cual uno no repara y a veces terminan en discusiones estériles, ¿no? Porque, viste, la verdad que suena tan arrogante, ¿no? Tenía un amigo que me decía, escuchá a Freddie Mercury, el mejor cantante de todos los tiempos. La verdad a mí no me gusta Queen. No me-
no voy a dejar de reconocer que la popularidad de Queen serán magníficos artistas, pero no tengo ninguna duda porque lo que ha trascendido, pero a mí personalmente no me gusta. Y escuchar que otro te diga, escuchar que esto es lo mejor que hay, es lo mejor del mundo. Escuchame, para mí el más grande de toda la historia es Paul McCartney. El que más me gusta cómo canta, cómo toca el bajo, como compositor, es mi ídolo total. Pero yo no digo, nunca voy a decir que es el mejor porque ofendés a otro, me parece, ¿no? Como que. Y esta cosa de descalificar a uno porque te gusta a otro. Vos recién cuando decías Gladys Knight y hablabas con tu señora, decías, no, pero mejor es esto. Son todos bárbaros, ¿no? Decís, bueno, vos preferís a Gladys Knight sobre estas cosas, viste, que creo que son muy latinas, ¿no? Sí. Son las que nos llevan a veces a tener esas diferencias que a veces parece como fueran creadas, viste, por alguna mente divide y reinarás, ¿no? Parece. Bueno, si hablamos de Paul McCartney, ahí vamos a coincidir. Paul McCartney es el más grande. Y además Paul McCartney también hizo música disco, o sea que hizo canciones maravillosas de disco, ¿no? Exactamente. Esa de Good Night Tonight, ¿no? Por ejemplo, esa era una maravilla. Una maravilla, una maravilla. Bueno, a mí, o sea, si yo tengo que elegí la primera canción después vienen todas las demás, o sea, nos gustan millones de canciones, ¿no? Es decir, estas que nombramos, de Stylistic, de Flooders, son canciones, bueno, pero bueno, a mí si me decís, elegí una, yo elijo Banda en Fuga. ¿Cuál? Banda en Fuga. Ah, Band on the Run. Band on the Run. Claro, porque me parece que, o sea, a mí viste, cuando yo la escuché la primera vez en el año 75, llegó acá a la Argentina, 76, haber llegado el long play, cuando la escuché por primera vez, y la sigo escuchando y me sigue pasando exactamente lo mismo, es decir, que tiene toda esa introducción, que te lleva a la explosión, es algo tremendo, la voz de él, el piano, el bajo, la guitarra, el teclado, bueno, es una canción que está tan bien hecha del principio al final y lo que te produce, ¿no? Empieza despacito, la energía que tiene, bueno, son cosas que, bueno, que logran determinadas cosas que tienen que ver con las influencias de lo que uno creció, lo que vivió y demás. Claro, y además McCartney, que yo recuerdo esa canción la grabó en Nigeria, ¿no? O sea que algo Exacto. de africano sí que tiene. Cuando estaba en crisis, porque no invocaba éxitos y Sí. se fue ahí como Fueron ahí a Lagos. Muy bien, muy bien, muy bien. Leíste mucho sobre McCartney también. Bueno, para cerrar, porque vos me dijiste que tenías una hora que tenés que seguir trabajando. ¿Qué nos querés, Sí. qué nos querés Bueno, pero transmitir? volveremos a vernos otra vez, ¿no? Por supuesto. Y seguramente personalmente, porque ¿conocés Argentina? No. No puede ser. No. Tenés que conocer acá la cuna de la cultura del Río de la Plata. Hombre, No te lo puedo. claro. Así que Quedamos bueno, emplazados entonces. pero por supuesto, nosotros te esperamos acá en Buenos Aires para que vengas cuando todo esto pase. Sí. Venís con tu señora, venís a pasear, es una visita que te la debes porque te la mereces. Es un lugar que te va a gustar mucho. Tiene mucho de España, acá caminás por la Avenida Corrientes y es la Gran Vía. Tenemos muchas cosas en común y mucho afecto, muchas cosas que nos unen. Culturalmente te va a gustar mucho. Así que bueno, te estabas despidiendo y yo te interrumpí, disculpa. No, te estabas despidiendo tú y te he interrumpido yo. Que ha sido un placer y que quedo pendiente. Luego hablamos, me das tu dirección y te envío el libro. Bueno, no, fue una broma, no te voy a poner ese... No. La verdad que bueno, quiero agradecerte este momento que hemos pasado, esta hora hermosa, compartiendo todos tus conocimientos que nos regalaste de verdad, con el corazón, con la pasión que vos sentís por esto y también, bueno, el reconocimiento por todo lo que estás haciendo ahora siendo médico, por esta desgracia que estamos viviendo en general y todas las horas que estás dedicando. Y que, bueno, tampoco te olvidás de la música, tuviste un lugar para nosotros que hace tiempo queríamos conocerte, charlar. Y bueno, te agradecemos enormemente y bueno, esto va a circular por todos lados y vamos a hacer que acá en la Argentina se conozca a Luis Lapuente,
no solo a través de su libro, sino ahora personalmente. Te mando un abrazo enorme y te agradezco muchísimo la dedicación que tuviste hacia nosotros. Bueno, yo te agradezco también toda la amistad y el haberte puesto en contacto y esta hora que hemos pasado fantástica y que espero que se repita y que nos conozcamos en persona allí en Buenos Aires. Por supuesto, amigo querido, te mando un abrazo enorme y muchas gracias. Un abrazo. Abrazo.